Hablemos de esperanza, la esperanza que produce la fe. Bienvenidos. Ayer te hablé de la fe y cómo la fe produce esperanza. ¿Quieres tú saber realmente qué significa la palabra esperanza y cómo hago que esa fe produzca una esperanza en mí? Quédate acá. La esperanza implica una anticipación positiva del futuro, pero en muchos casos no es una anticipación positiva, sino una anticipación que contiene en sí incertidumbre. Por eso te decía que dependiendo de quién o en qué tú pones la esperanza, así va a ser la forma en la que se desarrolle ese proceso. Entonces, la esperanza moderna lleva inmersa, la esperanza moderna lleva dentro de sí misma un alto grado de incertidumbre. Y yo te quiero poner un ejemplo. En este momento el mundo gira alrededor de las decisiones que se tomen en Estados Unidos, ¿verdad? De las decisiones que toma el presidente de este país. El mundo gira alrededor de eso, sobre todo las economías. Su estabilidad depende de cómo se mueva la economía en Estados Unidos. Esa es una esperanza que trae inmersa o en sí un alto grado de incertidumbre porque nosotros no tenemos nada, ninguna certeza o nada nos garantice que en Estados Unidos se tomen las mejores decisiones para que a los demás países también les vaya bien. Pero no sucede así con Dios, porque cuando nosotros ponemos la esperanza en Dios, nosotros siempre vamos a esperar que es lo mejor. Por eso te di dos significados o dos conceptos, tanto en el griego como en el hebreo, y me gustó mucho el del hebreo porque dice que es esperar en lo mejor. Y si yo junto los dos conceptos, podríamos decir que es una expectativa llena de confianza y de seguridad para esperar lo mejor. Si tu esperanza y la mía está puesta en Dios. Entonces te quiero hablar de esos dos tipos de esperanza, de la que el ser humano pone en el otro hombre y de la que el ser humano pone en Dios, y que los resultados de ambas son totalmente diferentes. Dice aquí en la palabra, en lo que te leí, en el versículo 17 del capítulo 4 de Romanos 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. Cuando el Señor le da la palabra a Abraham de que va a tener un hijo, eso no sucede enseguida, eso sucede cuando ya Abraham tiene más de 100 años y ya Sara también estaba casi llegando a los 100. Sara ya no tenía posibilidad alguna. Eso se ha predicado mucho, que Dios tuvo que hacer un milagro, pero bien hecho en la vida de Sara, porque fue rejuvenecer todo su sistema reproductivo, todo su sistema emocional, porque a la edad de Sara ya no se tienen esos deseos locos de la juventud, ¿verdad? Lo mismo tuvo que pasar en Abraham, fue un proceso de rejuvenecerlos completamente desde adentro hacia afuera en todos las formas posibles, a tanto a Sara como a Abraham. Sin embargo, hubo un momento en el que Sara se rió porque yo la comprendo, o sea, ya a la edad de casi 100 años es como complicado tener un hijo, ¿verdad? Por eso ella se echó a reír, porque ella era humana, ella no era ningún cuerpo glorioso. Sin embargo, Abraham no hizo así, Abraham sí creyó. Por eso es que se dice que esperanza contra esperanza. Mira, ahí había una esperanza en Abraham que era la esperanza humana, la que biológicamente le decía a él que ya él no podía y Sara tampoco. Esa es la esperanza que produce un resultado limitado, un resultado que depende meramente de la posibilidad humana de alcanzar algo. Esa es la esperanza en la que vivimos la mayoría de los seres humanos y que terminamos cambiando un poco cuando empezamos a experimentar la fe en Dios. Y aún experimentando la fe en Dios, viviendo dentro del Evangelio, dentro de la iglesia, del camino del Señor, la gran mayoría de los seres humanos terminamos practicando esa esperanza, esa que va dependiendo o se limita al poder humano, a lo que el hombre y el ser humano puede hacer. Y esa era la esperanza que había en ese momento en Sara, perdón, y en Abraham, ¿verdad? Pero en Sara se notó porque ella se echó a reír. Ella dijo, no, pues qué esperanza, ya biológicamente yo no puedo, ¿verdad? Abraham, sin embargo, tenía una esperanza mayor, que era esa esperanza que sobrepasa nuestro entendimiento. Y fue porque él tenía una palabra que Dios le había dado, que le dijo que él iba a ser padre de multitudes.
Y pasaron los años y cuando él le dice, Señor, yo no tengo hijos, no tengo proles, solo este Damaseno me va a heredar. Y Dios le dijo, no, no, te va a heredar un hijo tuyo, uno de ti, que va a salir de ti. Entonces, cuando la Biblia dice que esperanza contra esperanza, nos está hablando de eso, de que la esperanza que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que afianzar o practicar en nuestra vida es esa que sobrepasa la capacidad humana, eso que sobrepasa más allá de lo que uno humanamente puede llegar a creer que puede suceder en nuestra vida. Entonces, yo te voy a mostrar en Lucas, en Mateo 8, 5 al 10, te quiero leer algo que pasó allí para que te des cuenta que muchas veces la esperanza, la que va enfocada en Dios, sobrepasa esos límites. Mateo 8, el versículo 5, ahí está hablando del centurión que le va a pedir al Cristo que le haga un milagro. Dice en el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, era un capitán de la guardia romana, y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y el criado sanará. Y si usted sigue leyendo la historia, él se sana. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene y mi siervo haz esto y lo hace. Entonces, a lo que yo te quiero dar dos características de este hombre. Él era un capitán de la Guardia Romana. Los romanos eran politeístas, los romanos eran gobernados por emperadores. Los romanos y los judíos, ellos no tenían buena relación porque los judíos creían en un solo Dios y eran gobernados por Dios y por el sumo sacerdote que era quien los dirigía acá en la tierra, ¿verdad? Ellos no se gustaban mucho porque no tenían muchas diferencias culturales y religiosas. Entonces, este hombre romano tuvo que pasar por encima de la cultura, de las creencias, de las diferencias y aún de la sujeción que él debía tener a sus gobernantes, a sus superiores, porque él dice que él era hombre bajo autoridad. Quizás no iba a ser bien visto que este hombre se acercara a Jesús. Dicen algunos teólogos que él no lo hizo directamente, que tuvo intermediarios, pero a mí lo que la palabra me deja ver es que sí lo hizo directamente, ¿verdad? Entonces, este hombre tuvo que haber escuchado de Jesús, del poder de Jesús, para atreverse a pedirle que fuera a su casa a sanar a su centurión, dice la palabra aquí. Y diciéndole, Señor, mi criado, perdón, a su criado, mira, y si este hombre, que siendo romano, que teniendo posición en el poder político de Roma, ahí donde él estaba, su criado no había sido sano, no creo que haya sido por falta de médicos o por falta de recursos para darle medicina a este hombre. Sencillamente yo creo que ya habían agotado todo y no se había podido sanar el criado de este centurión. Y cuando ya el poder humano limitado se acaba, ya no puede hacer más nada, ahí es donde empieza a operar la fe en Dios y la esperanza en Dios. Así como yo te dije, Abraham para Sara ya era humanamente imposible. Ya ahí no había esperanza. Para este centurión seguramente ya tampoco había ninguna esperanza. Y cuando ya él vio que en la capacidad humana ya no había una oportunidad ni solución para su criado, entonces él desafió las reglas, desafió la cultura, desafió la religión, desafió todo lo que pudo haberle impedido acercarse a Jesús y dijo, si este tiene la solución, yo voy a él. Y esa fe esa esperanza que produce la fe en Dios es la que yo quiero hoy motivarte a que tú te atrevas a tener. Mira, hay muchos limitantes en la vida que te pueden impedir acercarte a Dios. Hay muchos limitantes culturales, religiosos, familiares, que te pueden estar impidiendo acercarte a Jesús siendo y sabiendo tú que Jesús es la fuente de la solución, es la fuente de la vida. Este centurión tuvo que haber escuchado de los milagros de Jesús, porque yo no voy a ir a pedirle un milagro
un favor a alguien que sé que no me lo puede hacer. Él se acercó a alguien que sabía que lo podía hacer, pero él tuvo que desafiar en su mente la esperanza humana y entrar en la esperanza divina, que es esa que nos lleva a creer en lo que nadie cree posible. Esa esperanza en Dios nos lleva a creer en que las cosas van a ser posibles, en que lo mejor. Entonces ahí es donde empieza a operar la expectativa, la seguridad, la convicción de que lo mejor puede suceder para nosotros. Y otro ejemplo está en la mujer sirofenicia, cuando ella va a pedirle a Jesús que su hija está atormentada por un demonio, que la haga libre. Mira, en la sirofenicia, ella era una mujer, obviamente, pues no judía. Ella practicaba el paganismo, ellos también tenían muchos dioses, también tenían diferencias con los judíos. Por eso cuando ella se acerca a Jesús, ella se está exponiendo, ella ya sabía, se estaba exponiendo a que Cristo la rechazara, no porque a Cristo le faltara amor, sino porque esa era la cultura, esa era la forma en la que se vivía. Entonces, ella se expuso, ella se atrevió, ella desafió el acercarse a Cristo sabiendo que aún no era permitido para ella, pero se acercó y aún se acerca y aún Cristo mismo le dice que él vino a traer el pan para los hijos y no para los perrillos, que así se les trataba por su condición de no judíos. Ella dice, no, ella se tragó quizás el orgullo, la rabia, el dolor, pero ella también desafió su propia esperanza, porque yo me imagino que ella también había clamado ya a sus dioses, porque ellos eran paganos los de Sirofenicia, quizás ella ya había invocado a sus dioses, quizás había buscado ayuda con brujos. Yo qué voy a saber para que esta mujer viniera en esa condición, que aunque le tocara rebajarse y exponerse al desprecio, era porque ya no tenía otra opción sino también a Cristo. Y entonces ahí vemos donde ya el poder humano de su cultura, de allá de Sirofenicia, no pudo hacer nada por ella, ella le importó, ella dijo, no, yo voy y desafío todo lo que me tenga que desafiar, pero que yo busco lo que yo anhelo, lo voy a recibir, lo voy a buscar. Entonces, de esa fe y de esa esperanza es de la que yo te estoy hablando hoy. Así como te hablé ayer del poder de la fe en Dios, te estoy hablando del poder de la esperanza en Dios, porque acuérdate que hay esperanzas en el hombre, hay esperanzas en lo humano, pero hoy quiero que te desafíes a poner tu esperanza en Dios, no pierdes nada y puedes ganar mucho. Si el ser humano ya no te dio resultado, poner tu esperanza en ídolos, poner tu esperanza en otras personas, poner tu esperanza en brujos, poner tu esperanza en otras prácticas religiosas, no te dio resultado, Dios no te va a rechazar, Cristo no te va a rechazar. Él sigue deseando que tú pongas la esperanza en Él. Sara se rió porque la esperanza estaba muerta, pero Abraham creyó. Este centurión desafió todo y recibió. Dice que en la misma hora que el Señor, es más, él le dijo, no soy digno de que entres a mi casa. ¿Sabes por qué? Porque no era bien visto eso, no era bien visto eso para un judío entrar en la casa de un romano. Le dijo, no soy digno, él no quería ni siquiera causarle un problema a Dios, a Cristo, perdón. Pero él dijo, no, 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 ni siquiera vaya, ni siquiera vayas. Entonces este hombre ya estaba convencido del poder de Cristo. Y tú y yo tenemos que estar convencidos de ese poder. Yo siempre le digo a la gente, conocer de Jesús es gratis. Conocer de Jesús, no te cobran por conocer a Jesús. Y no pierdes nada con tratar de conocerlo, pero sí puedes perder mucho por no atreverte a conocerlo. Y de esa esperanza hoy quiero que te contagies y que te atrevas a meterte en ese nuevo nivel, en esa nueva dimensión donde lo que el ser humano no puede creer que va a suceder, puede suceder, porque dice que es esperar lo mejor en el significado hebreo, esperar lo mejor. Eso significa la esperanza puesta en Dios, esperar que lo mejor te suceda. Entonces, que Dios te bendiga y si este video te gustó, te edificó, por favor suscríbete, compártelo, dale un me gusta y déjanos tus comentarios para seguir creciendo y llevarte temas de los cuales sigas tú edificando tu vida. Muchas bendiciones, nos vemos el próximo lunes.